Dicen que en Chicago el viento invernal te atraviesa como un cuchillo. Pero ningún viento ha sido tan frío como la mirada de alguien a quien alguna vez llamaste familia. Esa mañana, de pie en los escalones helados del centro judicial Daly, sentí ese escalofrío brutal del invierno, aunque era pleno junio. Mi nombre es Adelaide Sterling, aunque durante la mayor parte de mi vida creí que era Adelaide Vance. Durante 28 años, creí que pertenecía a una de las dinastías legales más poderosas de Chicago. Creí que Marcus Vance era mi padre, que su hijo Caleb era mi hermano, que su legado sería el mío por derecho. Debí haber notado las señales antes. La forma en que Marcus nunca me miraba directamente a los ojos cuando hablaba de legado familiar. La manera en que siempre me presentaban como la protegida de Marcus en lugar de simplemente su hija. Pero el amor te ciega, y la necesidad desesperada de pertenecer te ensordece. Pasé toda mi vida adulta intentando demostrar que era digna del apellido Vance. Me gradué con honores de Derecho en Northwestern, trabajé jornadas de 18 horas como fiscal, y finalmente me convertí en la jueza más joven nombrada en el Tribunal del Circuito del Condado de Cook a los 32 años. Pensé que por fin había ganado mi lugar en su mesa. Estaba equivocada. La primera grieta en mi mundo perfecto apareció hace 3 meses, cuando noté que misteriosamente reasignaban mis casos. Expedientes que yo debía juzgar de pronto iban a otros jueces. Documentos importantes desaparecían de mi oficina. Cuando le pregunté al administrador del tribunal, solo se encogió de hombros y dijo que había cambios administrativos. Luego vinieron los susurros. Otros jueces dejaron de invitarme a sus reuniones informales. La comunidad legal, a la que tanto me había costado integrarme, empezó a tratarme como una paria. Y no entendía por qué. La segunda grieta llegó cuando descubrí que Caleb andaba presumiendo de un caso corporativo importante con Z Corp Industries, uno de los mayores clientes de Marcus. El problema era que ese caso debía asignarse de forma aleatoria y había caído en mi tribunal 2 semanas antes. De alguna forma lo habían transferido a la jurisdicción de Caleb sin que yo lo supiera. Intenté hablar con Marcus al respecto. Cuando su secretaria por fin me dejó entrar a su oficina en la Torre Willis, apenas levantó la vista de sus papeles. El caso de Z Corp fue transferido de mi tribunal a la oficina de Caleb, dije. No me informaron de ninguna razón procesal para el cambio. Marcus por fin alzó la mirada, y vi en sus ojos algo que jamás había visto antes, fría calculadora. Y quizás hubo preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. Sabes lo cuidadosos que debemos ser con las apariencias. Nunca he tenido ninguna conexión con Z Corp. No. Respondió. Vives en un condominio que yo compré. Manejas un auto que yo pago. Algunos podrían decir que eso crea ciertas obligaciones. La palabra me golpeó como una bofetada. Obligaciones. No amor. No lealtad familiar. Obligaciones. Pero la última grieta vino de una fuente inesperada. Chloe Martínez, la prometida de Caleb. Se me acercó afuera de mis oficinas judiciales un frío jueves por la tarde. Adelaide, ¿podemos hablar en privado? Nos reunimos en una pequeña cafetería en Lincoln Park. Las manos de Chloe temblaban mientras sujetaba su taza. Necesito contarte algo sobre Caleb, sobre tu padre. No eres de la familia, Adelaide. Nunca lo fuiste. Marcus te acogió cuando tenía 7 años porque tu madre era su secretaria y tenía documentos que podían destruir su carrera. Cuando ella murió en ese accidente automovilístico, él te mantuvo como seguro. El café pareció inclinarse a mi alrededor. Eso no es cierto. Tu madre trabajó para Marcus 3 años antes de morir. Descubrió que él estaba lavando dinero, falsificando documentos judiciales, sobornando jueces. Ella amenazó con exponerlo a menos que él accediera a hacerse cargo de ti. ¿Cómo sabes eso? Caleb me lo dijo, estaba borracho después de su despedida de soltero y empezó a decir que tú nunca entendiste que solo eras temporal. Dijo que Marcus ha estado planeando deshacerse de ti desde hace años. Cada recuerdo, cada momento sintiéndome como una extraña de pronto tuvo sentido de la peor manera. Hay más, susurró Chloe. El caso de Z Corp. Caleb falsificó pruebas para proteger al cliente de Marcus. Cambió un informe forense para culpar a una empresa más pequeña. Tú estabas a punto de notar las discrepancias. ¿Por qué me dices esto? Porque están planeando algo peor.
Escuché a Marcus por teléfono. Dijo que te estás convirtiendo en una liabilidad. Que tal vez ya era hora de asegurarse de que no pudieras causar más problemas. Salí de esa cafetería siendo otra persona. 28 años de mi vida habían sido construidos sobre una mentira. Pero mientras caminaba por las frías calles de Chicago, algo más empezó a crecer dentro de mí junto con el dolor, enojo, rabia fría y calculadora. Y con ella, claridad. Si Marcus y Caleb Vance creían que podían desecharme después de usarme durante 28 años, estaban a punto de descubrir que habían cometido un error fatal. Ellos me habían enseñado todo lo que sabía sobre la ley, sobre el poder, sobre luchar para ganar. Solo que nunca esperaron que usara esas lecciones contra ellos. Ese fin de semana revisé cada expediente, cada documento, cada pieza de correspondencia. Creé una línea del tiempo de cada reasignación sospechosa, cada cambio procesal inusual. Para la noche del domingo ya había identificado un patrón que abarcaba 3 años. Decenas de casos manipulados. Pruebas alteradas. Testigos intimidados. Pero necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que no pudiera ser comprado ni intimidado por el poder de la familia Vance. Ese alguien era Frank Rizzo, un investigador judicial a 3 meses de jubilarse. Con fama de tener una integridad inquebrantable y un profundo desprecio por lo que él llamaba los niños dorados que creen que la ley no aplica para ellos, encontré a Frank en su oficina del sótano el lunes por la mañana, rodeado de torres de expedientes. «¿O jueza Sterling, qué la trae hasta el calabozo?» bromeó. «Necesito tu ayuda con algo grande». Cerré la puerta y me senté. «Frank, ¿qué dirías si te dijera que la familia Vance ha estado corrompiendo el sistema judicial de forma sistemática durante años?» Frank se recargó en su silla y me estudió con atención. Diría que ya era hora de que alguien con autoridad para hacer algo al respecto finalmente se diera cuenta. ¿O lo sabías? Él lo sospechaba. Pero la familia Vance tiene demasiado poder. Nadie quiere enfrentarse a ellos. Saqué mi carpeta de pruebas. ¿Y si alguien estuviera dispuesta a ser esa persona? Frank revisó todo el material y luego me miró con un brillo de emoción en los ojos. Jesús, Adelaide, si todo esto es cierto, estamos viendo conspiración, fraude, obstrucción de la justicia. Todo es cierto. ¿Podemos probarlo? Frank sonrió. Y nena, llevo toda mi carrera esperando la oportunidad de tumbar a unos corruptos como estos. Durante las siguientes 2 semanas, Frank y yo trabajamos en secreto. Él usó su acceso a expedientes sellados para confirmar mis sospechas. Descubrimos que habían pagado a taquígrafos judiciales para que perdieran partes de transcripciones. Y encontramos registros financieros que mostraban pagos inusuales desde cuentas de la familia Vance a empleados judiciales y otros jueces. Pero necesitábamos una prueba irrefutable. Frank sugirió tenderles una trampa. Si creen que estás acercándote a algo que no pueden permitirse que salga a la luz, van a actuar. Y cuando lo hagan, estaremos listos. Hice correr el rumor entre colegas de que estaba revisando expedientes antiguos para un artículo académico. En 3 días, Marcus me llamó para almorzar. Nos reunimos en el Union League Club. Marcus lucía perfectamente compuesto, irradiando la autoridad segura que toda mi vida me había intimidado. Ya no. Escuché que has estado investigando algunas cosas, dijo después de ordenar. Y siempre estoy investigando, Marcus. Y esta investigación en particular parece centrarse en casos de clientes de la familia. Marcus se inclinó hacia adelante y vi un destello depredador en su mirada. Adelaide, creo que es momento de que hablemos sobre tu futuro, sobre tu lugar en esta familia. ¿Mi lugar? Siempre ha sido especial para nosotros. Hemos invertido mucho en tu carrera. Abrimos puertas que habrían permanecido cerradas para alguien con tu origen. Ahí estaba, la amenaza envuelta en seda. Estoy agradecida por todo lo que han hecho. Bien, porque la gratitud a veces requiere sacrificio. Tu proyecto de investigación podría, sin querer, presentar de forma incorrecta situaciones que no comprendes del todo. Algunas historias es mejor dejarlas sin contar. Asentí, fingiendo considerar sus palabras. Entiendo. Sabía que lo harías. Siempre has sido lo bastante inteligente para saber de qué lado se unta la mantequilla del pan. Después del almuerzo, llamé a Frank. Cayeron en la trampa. Marcus prácticamente admitió que hay secretos familiares que proteger.
2 días después, alguien irrumpió en mi condominio. No se robaron nada, pero revisaron minuciosamente mi oficina personal. Frank lo había previsto y colocó cámaras ocultas que grabaron todo, incluso al investigador privado que lo hizo. El gran avance llegó cuando Chloe me llamó llorando. Saben que hablé contigo. Caleb me enfrentó anoche, pero, Adelaide, encontré un dispositivo de grabación en su oficina en casa. Ha estado grabando sus conversaciones. Podría haber grabaciones de él hablando con Marcus sobre ti, sobre el caso de Z Corp. Esa misma tarde, Caleb apareció en mi puerta, despeinado y con el rostro desencajado. Necesitamos hablar, dijo, empujando la puerta para entrar. Bola para ti también, querido hermano. No finjas que esto es una visita familiar. Sé que vienes a amenazarme. Estás metiéndote donde no te corresponde. ¿Y qué cosas serían esas? ¿Crees que puedes amenazarnos? ¿Qué puedes morder la mano que te dio de comer? Empezó a caminar de un lado a otro, frenético. No tienes idea de lo que podrías destruir. Ilumíname. Se detuvo y me miró con odio. Nunca debiste ser permanente. Eras una solución temporal para un problema temporal. Pero papá sintió lástima por ti. Y ahora crees que tienes derecho a juzgarnos. Todo lo que has construido lo hiciste gracias a nuestras mentiras y corrupción. Así funciona el mundo, Adelaide. Los fuertes protegen sus intereses y los débiles obedecen. Se suponía que entendieras eso. Entiendo que han estado falsificando pruebas y manipulando el sistema judicial durante años. Nosotros somos la ley en esta ciudad, y tú no eres nada. Existes porque nosotros te permitimos existir. Me levanté lentamente. Ah, sí. ¿Quieres la verdad? Tu adorada madre era una chantajista. Cuando murió, él debió haberte mandado al sistema de acogida donde pertenecías. Pensó que podría hacer que fueras agradecida, leal. Se equivocó. Algo se rompió dentro de mí. Todos esos años intentando ganarme su amor se cristalizaron en una claridad ardiente y perfecta. Lárgate, dije en voz baja. ¿Qué? Sal de mi casa ahora. Caleb se acercó, intentando intimidarme. Te estás cometiendo un error. Si sigues, habrá consecuencias permanentes. Abrí la puerta principal. Y el único error fue haber desperdiciado 28 años intentando ganarme el amor de personas incapaces de darlo. Ese error termina ahora. Cuando Caleb se fue, llamé a Frank. Y tenemos que movernos más rápido. ¿Puedes conseguir una orden para allanar la oficina de Caleb? Con lo que tenemos, necesitamos pruebas más directas. Si hay grabaciones de Caleb admitiendo manipulación de pruebas. Déjamelo a mí. Conozco a un juez federal que me debe un favor. 3 días después, agentes del FBI allanaron la oficina de Caleb mientras él estaba en el tribunal. Confiscaron docenas de cajas con documentos, discos duros y el dispositivo de grabación. Frank me llamó después, casi sin poder contener su emoción. Adelaide, encontramos el tesoro. Las grabaciones tienen 2 años de antigüedad. Tenemos a Caleb y Marcus discutiendo casos específicos, sobornos específicos, amenazas específicas. Tenemos grabaciones hablando de ti, de hacerte desaparecer si era necesario. Entre los archivos de Caleb, los investigadores hallaron copias del informe forense original de Z Corp, que demostraban que la empresa era responsable de daños ambientales, además de documentación de los pagos para alterar dicho informe. Cuando se supo de la investigación federal, la comunidad legal de Chicago estalló. La intocable familia Vance de pronto enfrentaba cargos criminales que podrían destruirlos para siempre. Marcus intentó comunicarse conmigo repetidas veces, pero rechacé todas sus llamadas. Su abogado defensor fue a mis oficinas con una oferta de arreglo. Mis clientes están dispuestos a que todo esto desaparezca. Restauración completa de sus asignaciones, una disculpa pública y una compensación económica sustancial. Miré a ese traje carísimo lleno de flexibilidad ética y solo sentí asco. Y dígales a sus clientes que hay cosas que no se pueden comprar. Dígales que no pienso llegar a ningún acuerdo con criminales. El juicio federal comenzó 6 meses después. Testifiqué como testigo clave, detallando años de manipulación judicial y corrupción sistemática. Las grabaciones fueron pruebas demoledoras de su culpabilidad. Sentada en esa sala,
Viendo a Marcus y Caleb en el banquillo de los acusados, sentí una extraña sensación de cierre. Estos hombres habían moldeado toda mi vida, controlado mi sentido de valor propio, me hicieron creer que les debía todo. Ahora era yo quien tenía poder sobre su destino. Marcus fue declarado culpable de 14 cargos y condenado a 12 años de prisión federal. Caleb fue condenado por 11 cargos y recibió 8 años. El despacho de abogados de la familia Vance fue disuelto. Sus clientes huyeron. Su prestigio social se convirtió en lepra social. 6 meses después de la sentencia, recibí una carta de Marcus. Era breve, escrita en papel sencillo de la prisión. Adelaide, sé que nunca me perdonarás, pero necesito que sepas que el haberte mantenido conmigo nunca fue solo por las amenazas de tu madre. Eras una niña extraordinaria que se convirtió en una mujer fuera de lo común. Yo destruí esa relación por mi propia arrogancia. Espero que puedas construir una vida libre de la sombra de nuestros fracasos. La leí una sola vez y la guardé en mi cajón. No respondí. Algunas relaciones, una vez rotas, nunca se pueden reparar. En lugar de eso, me enfoqué en construir esa vida libre de su sombra. Conservé mi puesto como jueza, pero me trasladé a un tribunal distinto, especializándome en casos de responsabilidad corporativa. Me convertí en conocida como una jueza que no podía ser comprada ni intimidada. Me mudé del condominio de Marcus y compré mi propia casa en Lincoln Park. Adopté un perro rescatado al que llamé Justice. Lo más importante fue que comencé a descubrir quién era en realidad Adelaide Sterling, separada de la persona en la que la familia Vance había intentado convertirme. Descubrí que me gustaba cocinar, que tenía talento para la fotografía, que podía volver a salir en citas. Conocí a David, un periodista que cubría los tribunales y que había escrito sobre el escándalo de corrupción de los Vance. Sabía perfectamente quién era yo, pero me veía como Adelaide Sterling, no como un exintegrante de los Vance. Lo más difícil fue aprender a confiar en mi propio juicio. Durante años me había cuestionado a mí misma, preguntándome si mis decisiones cumplían con sus estándares. Aprender a tomar decisiones basadas en mis propios valores fue como aprender a usar músculos que habían estado paralizados. Pero poco a poco, comencé a sentir algo que jamás había experimentado, respeto propio genuino. No la desesperada necesidad de que otros me respetaran, sino verdadera satisfacción con quien yo era. Un año después del juicio, hablé en la ceremonia de graduación de la Facultad de Derecho de Northwestern. Están a punto de entrar a una profesión que tiene un poder enorme, comencé. El poder de determinar culpabilidad o inocencia, de proteger a los vulnerables o explotarlos. Ese poder los pondrá a prueba de formas que no pueden imaginar. Algunos enfrentarán presión para comprometer su ética a cambio de dinero, ascensos o aceptación de gente poderosa. Sentirán la tentación de creer que las pequeñas concesiones valen lo que puedan ganar. Estoy aquí para decirles que ninguna cantidad de dinero, ningún puesto, ningún lazo familiar vale el precio de su integridad. Porque una vez que vendes tu alma, nunca puedes recuperarla del todo. Pero también estoy aquí para decirles que defender lo correcto, incluso cuando les cuesta todo lo que creían querer, es la única forma de construir una vida de la que puedan sentirse verdaderamente orgullosos. El respeto de gente corrupta no vale nada. La única validación que importa es la de saber que eligieron la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la ventaja, el valor sobre la obediencia. Después de la ceremonia, una joven se me acercó. Jueza Sterling, quería darle las gracias. Mi familia perdió su casa por el agua contaminada de una empresa química. El caso fue desestimado por un juez corrupto. Nunca obtuvimos justicia, pero lo que usted hizo nos dio esperanza de que el sistema todavía puede funcionar. De pie ahí, escuchándola hablar de esperanza y justicia, me di cuenta de que la niña que alguna vez desesperadamente había querido pertenecer a la familia Vance finalmente se había ido. En su lugar estaba una mujer que se pertenecía a sí misma. La familia Vance había intentado hacerme creer que no eran nada sin ellos. Estaban equivocados. No eran nada con ellos. Solo alejándome de su aprobación tóxica descubrí quién era en realidad. Mientras conducía a casa por las calles de Chicago, que ahora sentía como mías y no como de ellos, sentí algo que nunca antes había experimentado, paz interior completa. No la paz ansiosa de alguien que evita el conflicto, sino la paz firme de alguien que sabe exactamente dónde está parada y por qué. La chica que alguna vez mendigó migajas en la mesa de los Vance ya no existía.
En su lugar estaba una mujer que había aprendido que no necesitaba el permiso de nadie para existir, la aprobación de nadie para tener valor ni la validación de nadie para saber lo que valía. Por fin había vuelto a casa conmigo misma. Y ese hogar valía más que cualquier apellido, cualquier poder heredado, cualquier cantidad de dinero o prestigio. Valía todo porque era auténticamente, completamente, inquebrantablemente mío. La última vez que vi a Marcos fue a través de una pantalla de televisión, saliendo de prisión, envejecido y disminuido. No sentí nada. Ni enojo, ni satisfacción, ni tristeza. Era simplemente un desconocido, alguien de otra vida que ya no existía de forma significativa en mi mundo. Esa es la victoria más verdadera. No la venganza, ni siquiera la justicia, sino la completa indiferencia. El poder de herirme, de influirme, de controlarme había sido revocado por completo. Había recuperado cada pieza de mí que alguna vez me arrebataron y construí algo mejor de lo que destruyeron. El último juicio ya había sido dictado, y por primera vez en mi vida, era completamente, auténticamente libre.